Vamos a profundizar un poco en Osasuna, el próximo rival, y me gustaría poner en antena las declaraciones de Alessio su mister, porque es interesante lo que opina del Elche. Ya saben ustedes que este programa de Informe Botello se emite antes del partido que disputan en la tarde de hoy el Osasuna y Elche, pero hay unas declaraciones que podemos sacar esa versatilidad táctica del equipo de Osasuna, de la manera en la que piensa el técnico que deben plantearse los escenarios y de cómo se afronta en el alto rendimiento cada detalle en ruedas de prensa, que quiero compartir con ustedes porque a mí personalmente me ha llamado mucho la atención. Escuchen. Creo que ha hecho un mercado importante, ha firmado, tiene unos delanteros de un nivel altísimo, tiene un estilo de juego muy marcado, que sabéis alargar muchísimo las posesiones, entonces pues habrá que en algún momento tener paciencia todos, nosotros, la afición, porque ellos llevan mucho ese estilo de juego, de tener mucha tranquilidad con balón, de tener un ritmo bajo y bueno, y ahí tenemos que estar tranquilos porque se lo hacen a todos los equipos y en algún momento esperemos que en la menor medida posible, pero nos la hagan a nosotros también. Y desde ahí, pues desde la tranquilidad, estar pacientes, sufrir cuando hay que sufrir y hacer daño cuando tenemos que hacer daño. Javier, declaraciones del técnico de Osasuna, porque reflejan mecanismos que el Betis puede tener en el terreno de juego: posesiones largas, control de la franja media, jugar con los tiempos. Y es interesante, por eso lo traigo con este programa, con los oyentes, porque la manera en la que el técnico de Osasuna plantea el escenario, más allá de la táctica, que ahora vamos a profundizar en ella, demuestra que Alessio Lisi, el técnico de Osasuna, habla de la parte mental, de la parte anímica. Habla de tener calma, paciencia, sufrir juntos, saber que el rival es el que te va a proponer y que Osasuna tiene sus armas, sus herramientas y que tiene que ser fiel a ellas. Entonces, cuando un técnico transmite pues esta tranquilidad, esta calma, pero también esa idea clara, ese mensaje también a la afición de que incluso ella va a tener que jugar un papel importante de paciencia, pues llama la atención y por eso lo comparto. Y yéndonos a los datos de los últimos encuentros, esa derrota 2-1 ante el Villarreal, tal vez engañosa porque Valentín Rosier fue expulsado en el 39, el futbolista de Osasuna, son muchos minutos con un jugador menos ante todo un Villarreal, pero en primer lugar el aspecto de la posesión, insisto, con un jugador menos, pero son aspectos que hay que tener en cuenta. Osasuna le da el balón al Villarreal, un 65,8% del equipo de Marcelino. Pero en lo táctico, en lo que podemos hablar de sistemas de juego, de idea, es un 1-3-4-3. Importante porque defender con 3 futbolistas es algo que al Betis normalmente no se le suele dar bien, porque cierran demasiado el carril central y requiere que los laterales y los extremos estén al mismo tiempo abiertos. Una manera de jugar muy férrea, muy sólida, pero en el aspecto de saber sufrir, fíjense que es que recibió 26 disparos del Villarreal. Y el último gol, el gol de Gueye en el 84, vino de un rebote entre compañeros, un tiro que se iba lejos, pero le da al compañero que cruza por delante y desvía el balón. Es decir, que Osasuna sabe sufrir, está hecho para sufrir y no le importa sufrir sabiendo la manera de jugar que quiere el técnico. En la zona de ocupación por donde estuvieron los futbolistas de Osasuna, sobre todo llama la atención la disponibilidad táctica de 2 futbolistas, de Catena al central y de John Moncayola como mediocentro. Tal vez sean los 2 futbolistas que mantienen ese eje, esa manera de jugar férrea, dejando después las bandas, pues sobre todo a Abel Bretones en la banda izquierda, futbolista total, un futbolista que ocupa muchísimo el carril. Partido 2-0, victoria de Osasuna ante el Rayo Vallecano. Un partido espectacular en lo táctico, de nuevo sobre el 1-3-4-3 de Osasuna, con el condicionante de que juegan en casa. Y
jugar en Sadar son palabras mayores. El propio técnico lo decía en rueda de prensa, ¿no? Alessio, cuando le preguntaban que hoy contra Elche van a jugar en casa, pues le sacaba una sonrisa, ¿no? El factor ambiental es vital. Pero de nuevo ante el Rayo, Osasuna no quiso el balón, se lo dejó al rival. Ustedes me entienden cuando digo que no quiso, ¿no? Es simplemente que obviamente todo el mundo quiere la pelota, pero si el rival tiene mecanismos o maneras de jugar más acentuadas en ese aspecto, pues hay entrenadores que no le importan cederle el esférico, el protagonismo. Así lo hizo Osasuna, que recibió 19 disparos por 9 del Rayo, 64% de posesión del Rayo Vallecano. Y fue un 2-1, además, fue una victoria de 2-0 muy, muy trabajada, muy labrada, y que en lo táctico, de nuevo, los nombres propios que hemos dicho a continuación. Importante, de nuevo, Bretones, importante, de nuevo, el número 7, Moncayola, tal vez con un poquito más de libertad ante el Rayo, y luego un clásico de los análisis, el juego posicional de Lucas Torró, el número 6. Un Osasuna que ante el Rayo, los 3 futbolistas de arriba estuvieron por carril central. Muy interesantes los movimientos de Víctor Muñoz y de Raúl García de Haro. Interesante esto, Osasuna, y vamos a volver a escuchar al técnico en rueda de prensa, de nuevo interesante, tocando pues los aspectos técnicos y tácticos que tanto nos llaman la atención en este espacio de análisis. Bueno, Rosier está a un nivel muy alto, pero como siempre digo, con los que tenemos vamos a competir y no tenemos ningún tipo de miedo ni de problema. Tenemos muchas opciones que puedan jugar ahí, Iker Benito, Monca, Rubén, Quique, Barja, así que Juan, que puede meterlo de pena cambiada, Abel, cualquiera puede jugar ahí y lo hará seguramente muy bien, o cambiar de sistema y solucionar el problema. O sea, cualquier opción está abierta, ¿no? Digo, para que Eider Sarabia, si te está escuchando... No, claro, yo sí que igual, no sé, Aitor, a Sergio, no los veo muy bien de carriles, pero los demás ahí pueden jugar. Seguro que vamos a jugar en 11. Enfrente... Interesante, hasta cómico, ¿no? Porque da prácticamente ante la pregunta del periodista de cómo iba a solventar la baja ante Elche, insisto, por la expulsión de Rosier, bueno, pues prácticamente ha dicho toda la plantilla que puede jugar en ese perfil, y además incluso dice que incluso cambio de sistema, ¿no? Que con 11 van a jugar. ¿Qué es lo que hay detrás de esta seguridad? Bueno, pues que tiene un sistema muy claro, que los futbolistas, entre el que entre, pues sabe qué es lo que tiene que hacer, y sobre todo no tenerle miedo al adversario que va a tener enfrente. No son maneras de jugar de un técnico muy joven que ha tenido impacto en la Liga Española, en diversos equipos, sobre todo el año pasado, ¿no? Creo que lo hizo francamente bien en Mirandés, y que ahora pues tiene la oportunidad en Osasuna de plasmar una idea de fútbol que la explica francamente bien en rueda de prensa, pero que después la está llevando a la práctica en un sitio tan complicado, tan genuino como Osasuna, ¿no? Veremos qué tal, porque el partido contra Elche puede y debe dar una pista de lo que nos vamos a encontrar el domingo. El Elche ya lo conocen, un equipo que quiere el balón, que tiene posesiones largas, parecido al Betis, un equipo que además quiere que la movilidad de los medias puntas, los centrocampistas incorporándose al ataque, pues sea predominante, al igual que el Betis, y por eso vamos a estar muy atentos a lo que ocurra en este encuentro, obviamente antes del domingo, de nuevo en la Cartuja, de nuevo todo por decidir, un partido para volver a disfrutar.